Gobernador, usted estudió Derecho, en algún momento dio un discurso y lo escuchó el licenciado Echeverría, entonces Sí. presidente de este país. Era candidato a la presidencia. Ah, candidato, Sí. y lo becó. Sí, bueno, eso sería una forma muy resumida de lo que ocurrió. Ocurrieron varias circunstancias de la suerte. Es postulado el licenciado Luis Echeverría Álvarez después de aquel momento trágico del país, del 68, y hacia finales del 69 se hacen los pronunciamientos en la etapa del partido hegemónico, y bueno, llegaron las delegaciones de Veracruz, y los oradores predestinados o preseleccionados se perdieron. Ya desde entonces había problemas en la Ciudad de México. Ajá. En el vehículo especial que les habían señalado. Yo era auxiliar de un secretario particular, bueno, del secretario particular, que era el licenciado Maldonado Pereda, El secretario particular del gobernador de Veracruz. Ah. Y me habían invitado como militante que era yo de las juventudes del partido. ¿Cuántos años tenía? En ese como 19. 19. Y entonces, el presidente del partido en Veracruz era el insigne maestro Rafael Arriola Molina, de mi tierra, había sido presidente de Cosamaloapan. Sabía de mi familia y conocía a mi pueblo y me conocía a mí. Entonces no llegan los oradores. No llegan los oradores y yo había ganado un concurso de oratoria en las preparatorias de Jalapa. Y de repente, pues yo estoy acá abajo con las bases, la masa, vitoreando al candidato, y veo muchos movimientos y que señalaban, y yo pensaba que algún dignatario que buscaban abajo, cuando viene alguien de seguridad y me traslada, era en Bucareli, en un segundo piso, y al subir ahí, pues me dice el profesor Arriola, no llegaron los oradores, se perdió el profesor Sebastián Guzmán Cabrera, era uno de otros, el otro Hermes Villanueva, la maestra Delia de la Paz Rebolledo. Me dijeron, lánzate. Me dice, usted va a hablar, tú vas a hablar, me dijo, nada más no ataques al gobierno. Yo era militante de la izquierda, juvenil de la izquierda en Jalapa, y el gobernador Murillo Vidal, un hombre serio, severo, austero, muy generoso, me dijo, lo vas a hacer muy bien. Y bueno, yo dije un discurso que, ¿de qué por habló? lo que entendí, que fue un discurso que le gustó al candidato, porque frente a la circunstancia de solo tener unos minutos para decir lo que me indicaron. ¿O ya se lo sabía? Sí, bueno, yo sabía que había que respaldarlo. Ajá. Sabía que era el que iba a ser presidente de México y sabía que en Veracruz iba a ganar. Lo que tenía que transferirle a él, expresarle, eran los sentimientos de los muchos que veníamos. Y bueno, yo los sentimientos más cercanos que tenía eran los de mi pueblo, de los campesinos que no tenían tierra, de los maestros, de los alumnos, de los obreros. Y entonces yo le señalé al candidato que todos los que estábamos ahí veníamos a apoyarlo, porque esa era la voluntad de todos los priistas de Veracruz, pero que no le veníamos a dar un cheque en blanco, que no lo veníamos a apoyar O incondicionalmente. sea, fue un discurso duro para la época. Para la época, ¿no? Era algo inusitado. Le dije, estamos aquí porque estamos inconformes con muchas cosas. Y entonces ya le dije con qué estábamos inconformes: con los campesinos que trabajan las tierras que son de otros, con los taxistas que manejan para otro que es el dueño, muchas cosas que son igual, con los que no tienen acceso a un trabajo, con los que viven en angustia, con los que sufren pobreza. Y para mi sorpresa y la de todos, cuando habla el candidato, dice, pues yo coincido con este joven, yo también Y ese era estoy un mega inconforme. espaldarazo, ¿no? Sí, estoy Mega. inconforme. Y él agregó con los líderes que no representan a sus obreros, con los dirigentes que abandonan a su pueblo y a su gente. ¿Y cómo es que lo exilia de México, mandándole al London School of Economics? Fue algo muy bello, porque hago la campaña, y en el curso de la campaña, como orador, era yo auxiliar del licenciado Biebrich, que era el particular, del licenciado Zapata, en fin, de Ducón Gamba, de los coordinadores. Y algún día se ofrece que después de un recorrido de los que se habían hecho por el sur, acaba de pasar una tragedia, el avión de los periodistas cae en Poza Rica y mueren, y entonces el candidato me comisiona para ir a entregar un autobús en Rinconada. Y de regreso de haber entregado el autobús, mi amigo y hermano Monchi Sarcos, el líder nacional de los músicos, que venía manejando, pues no puede esquivar a un tráiler que se había descompuesto sobre la carretera, y nos impactamos. Y al hospital, ahí estuve 3 meses. Cuando pasa el candidato me visita en el hospital y me invita a que me reintegre yo cuando haya yo pues recuperado la salud, cosa que hago casi al final de su campaña para ir en la parte de Sonora y Baja California,
que fue la primera vez que me subí a un avión, por cierto, que la estuve pensando mucho, no tanto porque no me hubiera yo sanado, sino porque en el fondo, como a todos los de la primera vez, me daba temor irme en el avión. Y entonces termina la campaña, se integra el gobierno, y yo tenía muchas inquietudes de seguirme preparando, me llamaba mucho la atención conocer el mundo y otros lados. Bueno, consideren, yo solo conocía Nopaltepec, creía que Tlacotalpan, a donde iba en las fiestas de la Candelaria cada 2 de febrero, era la ciudad más grande del mundo. Bueno, Tustepec se me hacía como si fuera Nueva York, y había llegado a la Ciudad de México, y lo que había recorrido en la campaña del candidato Echeverría era mi mundo, pero me fascinaba, me impulsaba. Y cuando se integró el gobierno había posibilidades seguramente, como a todos. Y yo recuerdo que todos salían de ver al presidente ya electo y ya les preguntaban afuera, ¿y usted qué va a hacer? Pues secretario de Recursos Hidráulicos, el ingeniero Rovirosa, secretario de Educación, el ingeniero Bravo Aúja, que yo conocía. Total, que a mí me recibió como una distinción el licenciado Echeverría y me mandó con el licenciado Muñoz Ledo, que era el subsecretario de Presidencia, y con el ingeniero Méndez Docurro, que era de CONACYT. Entonces me dijeron, ¿tú qué boleto traes? Le dije, pues me mandaron a Londres, mi boleto es a Londres. ¿Se le ocurrió a Echeverría? Sí, porque él tenía a su hijo allá estudiando y su hija Marister. Y entonces él me reflexionó, me dijo, mire, usted está terminando la carrera, se está recibiendo. ¿Ya hablaba inglés? No, ¿Y solo entonces? lo elemental lo aprendí, fui a Bournemouth, en Inglaterra, viví una temporada con una familia ahí 20 semanas, presenté mi examen, ahí fui como becario del British Council. Y entonces cuando ya presenté el examen, ya tenía yo los fundamentos que tenemos de la secundaria y la preparatoria. ¿Y qué estudió? Pero me gustaba mucho oír las canciones en inglés. ¿Qué Y tenía una gran memoria como hasta ahora, entonces yo sabía las letras completas, aunque no las identificaba. Cuando ya después lo vi, es como el método pedagógico de la visión. Y entonces, así fue como llegué a estudiar en la London School of Economics, donde tuve mucha suerte, conocí a mi tutor Peter Self, un gran estudioso de las ciencias administrativas que me tomó gran simpatía. ¿Pero qué estudió? No nos ha dicho. Ahí estudié administración pública.